Ok, hola. Sí, Hola. probando, hola, hola. Sí, sonido. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar en unos 5 minutos. Les agradecemos su espera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Ya. ¿Listo? ¿Aló? Bueno, repito el saludo. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este evento. Me alegra mucho ver caras, ver que en este auditorio hay equidad de género. Eso es absolutamente fantástico. Me alegra mucho tomando en cuenta que estamos próximos a celebrar el Día de la Mujer y que este evento ha sido organizado por un grupo de mujeres que pensamos en el empoderamiento por las mujeres, por los hombres, para las mujeres y para los hombres. WIP Ecuador es una fundación que viene por una iniciativa del Van Center y que aglomera a mujeres abogadas, que queremos trabajar en el empoderamiento de la mujer a través de la visión de mujeres poderosas. Y tenemos mujeres poderosas aquí. De hecho, estoy viendo unos currículums fantásticos. Vamos a empezar y me van a permitir que me ponga los lentes porque ya la edad nos da a todos, ¿no? En primer lugar tenemos a Norma, Norma Constanza Marín Rincón. Te voy a quitar un poquitito de todas las cosas que nos dices aquí que has hecho, porque has hecho muchas cosas, ¿no es cierto? Para hacer un resumen, Norma es una coach ontológica certificada por el Newfield Network y aprobada por la International Coach Federation. Se ha dedicado al coaching jurídico para Hispanoamérica, forma parte del equipo de coaches del programa de coaching holístico ontológico, activando el poder personal. Es socia fundadora de Arcadia, Nuevos Caminos de Aprendizaje, empresa que se dedica a la facilitación de procesos de educación integral y transformación del ser humano. Es licenciada en pedagogía, con especialización en educación personalizada y formación en maestría emocional, con entrenamiento en técnicas de reducción de estrés basado en mindfulness. Maravilla. O sea, sabes todo para que todos estemos bien. Por su lado, Cristina Jaramillo es abogada con maestría en Derecho Internacional Económico. También es coach ontológica especializada en el coaching para abogados, experta en compliance a través de su experiencia como gerente legal de compliance en una multinacional por 14 años. Actualmente es socia de Compliance Ecuador, empresa cuyo propósito es fortalecer la integridad en los negocios. Dirige el entrenamiento para Compliance Officers de la Universidad de los Hemisferios, en donde también enseña la materia de inteligencia emocional para la práctica jurídica. Es miembro del directorio de Seguros Equinoxial, Casa Gangotena y Mashpi. Y, como dicen los gringos, last but not the least, tenemos a Rosana Brill, que también es un coach
ontológico certificado por la Escuela Internacional de Newfield Network y coach ontológica avanzada certificada también en la Escuela Newfield Network. Es creadora del programa Claves del Coaching Jurídico, Conversaciones 2020 y Coaching Jurídico, Habilidades Soft para Abogados Más Humanos, creadora y fundadora de la Fundación La Tierra Habla, que es una organización ambiental sin fines de lucro. Actualmente promueve la resolución de conflictos socioambientales a través de las prácticas de concilios ambientales y sistemas de conversaciones dentro del ámbito de la cultura del encuentro. Rosana es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, tiene especialización en Derecho Empresarial, experiencia de más de 25 años en seguros, reaseguros, análisis de riesgos y Derecho Ambiental, y también tiene un posgrado en Derecho Tributario de la Universidad Austral y es diplomada en Arbitraje Internacional por la Universidad Austral. Esas son nuestras expositoras, como ustedes pueden observar, también tenemos la producción literaria que han hecho, o sea que estamos con mujeres absolutamente completas que nos van a hablar sobre las emociones en el mundo de la abogacía. Muchas gracias. Paso la palabra a Paola. Muchísimas gracias, Blanca. Bueno, nuevamente bienvenidos. Vamos tanto a las personas que están acá y que nos acompañan. Es realmente gratísimo ver que los eventos presenciales se estén reactivando porque somos personas que necesitamos estar con personas y las pantallas a veces nos hacen perder esa humanidad que realmente necesitamos recuperar. A los que están en el link virtual, realmente bienvenidos y gracias por acompañarnos. Como ven, tenemos un panel fantástico. Como hablaba hoy con la gente en mi oficina, decimos hay que aprovechar esos momentos, porque si están acá, pues hay que venir y hay que escuchar. No todos los días estamos solo para trabajar y perdernos estos gratos momentos. Vamos ahora sí es tener esta tarde, una tarde de aprendizaje, de recargarnos, que realmente es tan necesario en un mundo tan complejo en el que vivimos. Y realmente la gran pregunta que siempre tenemos es ¿qué habilidades necesita este mundo que ya creo que se ha hecho conocer como el mundo VICA? El mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que tal vez esta pandemia nos ha hecho, creo que poner un pare y despertar a qué es lo que estamos haciendo. Dentro de este mundo que cambia minuto a minuto, que es incierto, donde nos cuesta encontrar referencias, donde nos cuesta inclusive en algún momento hasta respirar, creo que la pregunta que nos nace es decir, ¿qué herramientas necesitamos para enfrentar un mundo que cada vez es más cambiante? Y ahora, Rosana, ¿qué nos cuentas? Bueno, gracias. Voy a pedir disculpas que estoy un poco con la voz difónica. Vengo de 3 días de talleres intensos. Agradecer primero un montón esta invitación a WIP, a todos los que están acá y también feliz de ver hombres y mujeres en equilibrio. La verdad que me parece maravilloso y estar acá en presencia. Así que primero, gracias. Quiero hacer esta declaración de agradecimiento y de la presencialidad. La verdad que también lo necesitamos porque justamente tiene mucho que ver con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos en este momento, en este mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, post-COVID, que sigue cambiando, que va a seguir cambiando y que nos ha sacado todas las certezas y las certezas que vamos creando todos los días nos las vuelven a sacar y nos las vuelven a sacar. Y justamente lo que necesitamos es poder humano, sacar nuestro potencial humano, sacar el ser humano que tenemos todos nosotros, tengamos el rol que tengamos, tengamos el título que tengamos, tengamos la formación académica que está buenísima, lo voy a decir en argentino, vieron que ya se dieron cuenta por mi tono, que está buenísima, agregarle, incorporarla y sacar a la luz todo nuestro brillo y nuestro ser humano que está dentro nuestro. ¿Cómo se hace eso? Hay varias llaves, obviamente que en este ratito no podemos dar todas, pero hay una que es fundamental y que está muy conectada con la especialidad también de acá de mi colega y amiga Cris, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es la primera llave que tenemos que agarrar para abrir la puerta y empezar a saber quiénes somos, realmente cuáles son nuestros dones,
cuáles son esas habilidades tan naturales que tenemos, que no están en ningún libro quizás, que están muy adentro nuestro y que solamente accedemos cuando nos damos el tiempo, el espacio y los momentos para autoconocernos. No nos han enseñado a autoconocernos, no está en la educación, ni siquiera mis hijos, que todavía están en el sistema educativo, tienen la posibilidad o les enseñan a autoconocerse. Nos enseñan a tener respuestas, nos enseñan a obedecer, nos enseñan a cumplir con las tareas, pero no hay un trabajo de autoconocimiento. Y como bien sabemos, no podemos intervenir, y acá lo digo como abogada, y se lo digo a los abogados, en un mundo que no sabemos entender y comprender. Y ese mundo que es tan complejo no lo vamos a entender en libros que se escriben y al otro día cambian, porque la realidad va cambiando. Pero cuando nosotros vamos para adentro, y esto se los digo realmente con conocimiento de más de 500 horas de coach de abogados, y cuando vamos al autoconocimiento, vemos que cuando empezamos a autoconocernos y además trabajamos en el autoconocimiento con otros abogados, en la inteligencia colectiva, podemos empezar a ver y a entender ese mundo que sigue cambiando día a día. Porque es como una forma distinta, no sé si me van siguiendo, es como una forma distinta de poder leer, entender, comprender e intervenir en ese mundo cambiante, que de verdad que no está escrito en las leyes. Las leyes nos dan un marco de referencia para un montón de cosas, pero no para la volatilidad que tiene hoy el mundo. Así que eso sería mi respuesta. No, muchísimas gracias, Rosana, porque creo que son palabras que nos hacen reflexionar. A veces, ¿cómo podemos conocer un caso? ¿Cómo podemos entender un cliente si ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos realmente ver cómo reacciona un cliente si ni siquiera sabemos cómo reaccionamos nosotros? Y creo que es un aprendizaje diario, ¿no? No es que uno aprende a conocer si ya está. Uno aprende a conocer si ya se olvidó quién es al día siguiente, porque igual cambiamos. Creo que es un mensaje valiosísimo y mil gracias por eso. Cristina, cuéntanos. Bueno, gracias Paola, gracias Blanca, muchas gracias a WIP por la invitación. Y para responder la misma pregunta, yo creo que las habilidades que necesitamos para enfrentar este mundo VICA definitivamente son las habilidades de la inteligencia emocional, como dice Rosana, el autoconocimiento. El autoconocimiento se dice que es el petróleo de este siglo, porque mientras más nos conozcamos, mejor vamos a poder poner nuestros dones, nuestras virtudes al servicio de los demás. Y mientras más conozcamos nuestros defectos, vamos a poder o potenciarlos y desarrollarlos o colaborar con gente que pueda complementarnos. Entonces, el autoconocimiento siempre va a ser clave. Y yo quiero centrarme más bien en otra de las competencias de la inteligencia emocional, que es la empatía. Y la empatía no es simplemente el caminar en los zapatos de otro. La empatía es realmente tener la capacidad de sentir y entender la emoción del otro y mostrarle que me importa. ¿Cómo sería nuestro ser abogado cuando yo tengo sentado al frente mío a alguien? Y no solo que entiendo su problema desde la mente, desde la ley, sino que además le muestro y le demuestro que lo que le pasa me importa. Que no me importa solo que me vaya a pagar al final la cita, sino que me voy a comprometer con su tema, con su problema, con la estrategia que vaya a realizar. Y la empatía nos va a servir no solo para ser mejores abogados. La empatía nos va a servir para ser mejores miembros de equipo, porque vamos a ser empáticos con la persona de al lado que hace otro tipo de derecho, o con la persona que nos ayuda en facturación, o con la recepcionista, o con quien sea, porque la empatía nos va a permitir conectarnos con los demás. Y nunca olvidarnos de la empatía hacia nosotros mismos, porque el autoconocimiento a veces es doloroso. Cuando uno se conoce, a veces se da cuenta de cosas que no quería ver. Y ahí es cuando más tenemos que querernos, y la empatía hacia nosotros mismos nos va a ayudar en esos momentos. Y creo que otra habilidad que quiero rescatar y creo que es muy importante para esta época es la creatividad y la innovación.
nosotros creemos que la innovación está para los ingenieros o para los marqueteros o para los artistas. No, señores. Los abogados, una de las razones por las que la legislación va tan lenta es porque no nos hemos conectado con nuestra capacidad de ser creadores de leyes. No somos administradores de normas, somos creadores de leyes y de realidades. Sí, tenemos que honrar, respetar y agradecer la normativa y la doctrina del pasado, pero tenemos que poner un ojo en el futuro y en nuestra capacidad de crear nueva normativa, nuevas soluciones legales para afrontar estos problemas nuevos. No podemos pretender solucionar problemas del presente y del pasado con la misma capacidad que teníamos en esa época. Tenemos que ver hacia el futuro. Así que es muy importante que los abogados aprendamos a ser más creativos e innovadores. No, muchísimas gracias, Cris. Y perdón, Cristina, pero realmente Cris es una persona fantástica que qué bueno que pueda compartir con nosotros este momento. Creo que son dos cosas valiosísimas que nos dejas. Realmente el rol del abogado, que no solo es el rol de solucionar casos, es el rol de trabajar en equipo. Los equipos realmente son los que crean soluciones y los que crean soluciones inclusive innovadoras. Y creo que ese mix que tú hablas de esas habilidades y de esas emociones es lo que tenemos, uno de los mensajes que nos vamos a tener que llevar esta tarde. Primero, este tema de la empatía, ¿no? Realmente en saber qué nos importan, pero también entender realmente lo que la otra persona nos está haciendo, porque a veces solo lo vemos la empatía de un lado, quiero que me entiendan y solo pido y pido. Pero creo que eso va de dos lados. La empatía realmente funciona cuando va del que da y del que recibe, porque uno tiene que saber también abrirse, escuchar al otro y entender al otro para que pueda trascender. Y la creatividad creo que es algo que nos tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque a veces yo siempre le hablo a nuestro equipo y acá a los amigos, siempre decimos, bueno, primero tenemos que ver cómo funciona el mundo real para ver una solución. Y realmente cuando hablamos inclusive de equipos multidisciplinarios, decimos, mira, capaz que el ingeniero tiene la solución y comenzamos a hablar otro tipo de lenguajes. Y creo que lo más lindo es cuando le dicen a un abogado que parece ingeniero, ¿no? Porque dice ingeniero y dice, bueno, usted sabe más que el que está al lado. Entonces, creo que es ese entendimiento y ponernos realmente a preocuparnos y querer lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Cris, por ese mensaje. Norma, cuéntanos. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar acá desde Colombia. Vengo. Yo no soy abogada, soy licenciada en pedagogía y vengo trabajando con Rosana, con Cris, en el equipo de coaching jurídico, y eso me ha permitido tener una mirada desde afuera, y voy a traer una herramienta grande que es la corporalidad. Lo que he visto yo a nivel de cuerpos graves, cuerpos que sufren, cuerpos con mucho dolor, cuerpos que no conocen el goce, el disfrute, acompañarlos en conversaciones desde ahí, me ha permitido dar esta herramienta y decir, hay que involucrar el cuerpo en nuestros procesos de aprendizaje, porque no podemos hablar de integralidad si no traemos a nuestro cuerpo, no podemos hablar de emocionalidad si no invitamos a nuestro cuerpo. Desde ahí no podemos hablar de conciencia si no tenemos un cuerpo que nos acompañe en esto. Entonces, esa es como mi aporte en el acompañamiento que hago en los programas, pues que tratamos que sea lo más integral posible, con mucha conciencia, con mucha espiritualidad y con un cuerpo que traiga presencia. Presencia es que llevamos 2 años en la virtualidad y hemos logrado procesos de transformación impresionantes desde una mirada por una pantalla. Entonces, miradas que acerquen, cuerpos que se acerquen, corazones que dancen juntos, así estemos a través de una pantalla. Y creo que desde ahí es traer todos estos personajes que tenemos olvidados, que no conocemos y que necesitamos que nos sigan acompañando para procesos de transformación humana. Entonces, atraer el goce, el disfrute, la liviandad, porque podemos aprender y formarnos desde el goce. Ese es mi primer aporte aquí con la pregunta. No, qué fantástico lo que nos dices, Norma. Yo siempre he tenido ese dicho que hay que escucharle al cuerpo, ¿no? No solo cuando uno está enferma, sino también esas percepciones que vienen. Pero algo que me llama muchísimo la atención es lo que tú comentas. Tal vez en la virtualidad uno a veces, o tenemos las llamadas con cámara apagada, que sucede, ¿no es cierto? Por X y Z motivo, desde realmente no estoy presentable para la llamada y no voy a prender la cámara, o realmente
por X número de razones en realidad. Pero es cierto, o sea, y es una reflexión que yo no lo había pensado y te agradezco muchísimo, eso de la mirada de la persona que trasciende la pantalla. Si nosotros nos podemos a reflexionar en esas conferencias que habremos tenido desde con amigos o inclusive con nuestros padres o nuestra familia o nuestros colegas o clientes, podemos sí sentir la llamada si nos ponemos, la mirada si nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? La mirada de tristeza, de preocupación, de felicidad, de entereza. Creo que es un mensaje que realmente tal vez nosotros no lo pensamos mucho, ¿no? Porque siempre decimos tenemos que estar pausados, si haces así te van a pensar que estás diciendo esto, si haces esto realmente o estás mintiendo, ya sabes cómo leerle a la otra persona, que es lo que tal vez nos habrán enseñado en algún momento en cursos de negociación, ¿no? Que tal vez es lo más cercano que tenemos, saber cómo la contraparte se está comportando, cómo el juez está o viendo o no viéndonos, etcétera. Pero creo que es algo que si nosotros lo ponemos en práctica y logramos potenciarlo, vamos a tener resultados impresionantes. Pensar en la abogacía siempre, por lo menos nosotros desde WIP lo hemos visto como que tenemos no solo que ver nosotros o qué hacemos nosotros, sino realmente nuestro mensaje es trascender. Tenemos que, y todos sabemos que realmente no somos eternos en este mundo, pero sí podemos dejar una huella en este mundo para el futuro cuando ya no estemos haciendo lo que hacemos o también cuando realmente ya no estemos en el mundo, ¿sí? Tal vez habremos recordado personas que se han quedado por X y Z motivo en nuestra memoria, ¿no? Pero realmente pensar en la abogacía, en algo que nos trasciende, es algo que sí es algo que nos llama a reflexionar en estas épocas. ¿Cuál es realmente esa trascendencia que queremos dejar? Roxana, ¿qué quieres decirnos sobre este tema? Bueno, primero que me encantó la propuesta, ¿no? De hablar de la trascendencia en un ámbito así, ¿no? Porque así como está en mi libro, ¿no? El abogado emergente, y por la cantidad de años que tengo como abogada y la cantidad de abogados que conozco y todo el recorrido, ¿no? Con mis colegas de toda Latinoamérica, el abogar es ayudar, es venir a dar un servicio. Realmente creo que todos los que, la mayoría, hasta incluso los que estudian abogacía de casualidad, tienen esa vocación de ayudar al otro. O sea, tenemos esa vocación de querer ayudar a un otro, como sea. Tenía algunos, cuando estaba escribiendo el libro, tenía algunos abogados varones incluso, digo incluso porque era genial, ellos tenía dos que querían ser bomberos en realidad, y me dicen, en realidad me la paso apagando incendios, porque claro, ando corriendo atrás, pero entonces el abogar es realmente venir a ayudar, venir a dar algo. Y creo que cuando entramos a la universidad, entramos con ese sueño de dejar un mundo mejor, de equilibrar las injusticias, de trabajar por la paz, por los derechos, no sé, de niños, de mujeres, de los animales. O sea, cada uno tiene su sueño ahí, su corazón. Y cuando entramos en el sistema, nos vamos como depredando y olvidando, ¿no? De ese origen. Y conectado con la pregunta anterior, este poder humano que hoy tenemos la gran oportunidad de activar, tiene que ver para mí con esto de la trascendencia, ¿no? Cuando yo me vuelvo a conectar con ¿por qué estudié abogacía? ¿Qué es lo que a mí me movió? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? Realmente el arquetipo del abogado y la abogada es un arquetipo que necesita dejar un mundo mejor. Y cuando hablo de trascendencia es más allá del ego, o sea, no desde la personalidad, no del personaje, sino desde los dones que tengo, quién soy yo, por eso está conectado con el poder humano, con el poder personal, desde todas mis herramientas internas y profundas, ponerlas al servicio de mi profesión para dejar realmente algo mejor, más allá de los éxitos, más allá de como por fuera como de los papeles, ¿no? Entonces, la trascendencia tiene que ver como con eso, como con un Gandhi, que él dejó realmente una huella, y era un abogado, y él nos dijo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y creo que nosotros, todos los abogados, tenemos en ese corazón, esa semilla dentro nuestro, que podemos, si salimos de la agenda, hay una frase que en métodos, nosotros tenemos un taller de métodos ágiles, resolución de conflictos, que tienen que ver con lo que decía Cris recién, con la creatividad. Y siempre decimos en los métodos ágiles,
Ojo que agenda mata propósito. Entonces, la agenda que tenemos en el escritorio nos mata nuestro propósito de por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué decidimos hacerlo y qué queremos dejar en el mundo. ¿Qué mundo mejor queremos dejar? Y a veces la agenda, ¿no? Los apuros, nos sacan de ese lugar. Entonces, para mí es eso la trascendencia. Y además estoy segura que todos los que están acá y los que nos están escuchando realmente lo podemos hacer, lo debemos hacer. Lo debemos hacer y tenemos la oportunidad para hacerlo. Voy a cerrar con esta frase de un chamán que dice, hay dos momentos en la vida, cuando nacemos, dos momentos de nacimiento, cuando nacemos y cuando comprendemos para qué vinimos al mundo. Y así que bueno, ojalá podamos comprenderlo. No, qué grandes palabras y particularmente ese para qué venimos al mundo, ¿no? Creo que todos siempre los que estamos acá y particularmente los que hemos decidido ser abogados, realmente tenemos esa conciencia de servicio, siempre lo hacemos para alguien. El tema que siempre tenemos que preguntarnos en nuestro día a día y como dices, las agendas a veces nos matan el cumplir, el llenar las horas, el realmente ver dónde tengo que ir, el mundo me está exigiendo a dónde tengo que ir. Es parar un poco y decir para qué, porque si encontramos nuestro para qué, creo que vamos a poder lograr expandirnos. No sé si la palabra es ser más feliz, pero realmente estar. Creo que es algo grandioso y muchísimas gracias, Rosana, por esa reflexión. Cris, ¿cuál es el rol de las emociones como aliada de esa trascendencia profesional? Bueno, dentro de lo que es la inteligencia emocional, tenemos 5 pilares. Y el tercer pilar es la automotivación y está muy ligado a la trascendencia, porque la automotivación es la capacidad intrínseca de yo motivarme a mí mismo. Y lamentablemente, y esto es un tema no solo de los abogados, sino de muchas profesiones, hemos perdido esa capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de encontrar nuestra trascendencia. Si no sabemos lo que queremos, ¿cómo vamos a lograr trascender? Y desde pequeños nos conectan con los motivadores extrínsecos. Uno se porta bien en el colegio para que le pongan 20 en conducta. Uno se porta bien con los papás para que le den el premio. Uno se porta bien con la novia para que le diga que sí. O sea, todo el tiempo estamos conectándonos con ese motivador extrínseco. ¿Y qué pasa? Y vemos muchos coaches y muchos abogados que cuando entran a la firma, sobre todo los que eran súper estrellas, tenían las mejores notas, los profesores les felicitaban. Cuando entran a trabajar en la firma, y no, es que a mi jefe no me aprecia, hoy día no me ha dicho que he hecho un excelente trabajo. Y estamos todo el tiempo esperando que venga del jefe, del compañero, del amigo, del papá, de la mamá, de quien sea, que alguien nos diga que lo estamos haciendo bien, porque ese es nuestro norte. Y ahí es cuando nos confundimos lo que es trascendencia versus éxito. Lamentablemente el éxito viene mucho de los motivadores extrínsecos. No digo que sea malo, ¿ah? No está malo buscar un buen trabajo, tener un buen título, buscar una buena paga, no está mal. Lo que tenemos que tener cuidado es que sea lo único que busquemos. Porque si lo único que buscamos es ese éxito externo, nos estamos desconectando de nuestro éxito interno, de nuestro motivador intrínseco, de ese para qué vinimos, de lo que realmente queremos. Entonces, empecemos a escuchar un poco más de esa voz interna, y esa voz interna es una emoción. No viene desde la razón, yo debería querer ser abogado tributarista porque ahí la facturación, no. ¿Qué es lo que a mí me llama? Me encantan los números y amo este tema de las estrategias fiscales, ok, vamos por ahí, no sé, pero que sea realmente algo interno y para eso tenemos que empezar a escuchar nuestra emoción. Realmente es impresionante cómo a veces ese parar en el día a día y escuchar estas grandes frases nos pueden hacer reflexionar en dónde estamos, ¿no? Y yo creo que igual como dices, Cris, hay momentos en que nos perdemos, ¿no? Y nos perdemos en la validación. Y creo que pasa mucho en las firmas, y eso lo digo porque tal vez he vivido solo ahí toda mi carrera, entonces, y en distintas oficinas. Y vemos realmente en los abogados que comienzan con un ánimo, pero fantástico, y les diría brutal, y que se quieren comer al mundo. Pero hay un momento en que lo pierden. Y cuando uno analiza un poco qué es lo que sucedió, pasa eso que tú dices, Cris. Es solo porque no le decían todo el día
qué bien, eres súper, o lo que fuera. Tenemos que aprender también a reconocer que en esas críticas que recibimos puede ser por algo y nos puede ayudar a mejorar. Y hay esos momentos que realmente si estamos tan mal, realmente luego vamos a estar muy bien. Inclusive yo a veces a gente que veo aquí que realmente me agrada muchísimo, personas que han trabajado conmigo hace años sabrán, es eso, ¿no? Después de que yo le decía, después de que sufrió hace un año, vio y ahora se ve todo lo que está haciendo el día de hoy, ve lo bien que está. Entonces no ha sido tan malo, ¿no es cierto? Reflexionar o hasta a veces decimos hasta sufrir un poco, ¿sí o no? Hay algunas personas que siguen diciendo que sí. Y creo que lo que dices, Cris, también nos aplica a todos que ya tenemos un poco más de años y nos pasa. No podemos decir que esto de que nos perdemos nuestro rumbo, no nos escuchamos a nosotros mismos, no nos pasa también a nosotros, que podamos tener 10, 15 o hasta 20 años en la profesión. Hay un momento en que nos comenzamos a preguntar ¿a dónde voy? ¿Qué he hecho? ¿Dónde estoy? ¿He perdido mi tiempo? ¿O estoy cansado? ¿Qué me está pasando? Y creo que son reflexiones que nos tenemos que hacer para luego tal vez volver a nacer, ¿no? Y no solo ser como Gandhi, que nos renacemos 2 veces, sino que básicamente podemos renacer más. Y qué lindo que podamos verlo eso desde el punto de vista de la emoción, Cris. Muchísimas gracias. Norma, ¿cómo podemos, y aprovechando realmente que tú no eres abogada, y que creo que es fantástico escuchar esto desde una profesional como Norma, y creo que nos vas a ayudar muchísimo, particularmente a muchos de nosotros que no estamos conectados con nuestro cuerpo muchas veces. ¿Cómo sentimos en el cuerpo la trascendencia? ¿Cómo la registramos? Bueno, esta semana estábamos en un taller y lo que yo hago es observar. Estoy muy entrenada en la observación y en la escucha. Hicimos un ejercicio y observé que todos casi al unísono estaban haciendo un movimiento en sus cuerpos muy de tierra, que es tener los 2 pies separados, están muy de centro hacia abajo. Fue un movimiento casi automático de una pregunta que hicimos que no tenía que ver con cuerpo. Y claro, yo dije, tienen una cultura de las leyes, de piso, de estabilidad, de firmeza. Y aquí lo que yo diría es, también necesitamos invitar la flexibilidad, que el cuerpo nos ayude y nos acompañe desde un movimiento que sea circular, que sea de cambio, que sea de innovación. Y ahora que Roxana hablaba de los arquetipos y mencionó el del abogado, hay que invitar también al arquetipo del mago y de la maga. Y la maga y el mago lo que hacen es que juegan, se recrean y lo hacen distinto desde otro lugar, se incomodan. En los procesos de aprendizaje, si no nos incomodamos, no hay aprendizaje. Necesitamos incomodarnos, exponernos, sentir que estamos haciendo el ridículo, como lo decimos en Colombia, y desde ahí hay un aprendizaje. Ese arquetipo, el arquetipo del mago es divino porque nos trae la liviandad, y hay otro muy bello que ojalá también podamos invitar y es el del sabio, porque el sabio, el mago cambia la realidad con la intuición, con el juego, con el sueño. El sabio lo que hace es que comprende la realidad, no cambia nada. Él la comprende, escucha y desde la escucha está para el otro, sirve al otro. Creo que desde ahí. No, muchísimas gracias por esas reflexiones, ¿no? Realmente a veces, y particularmente creo que cuando nos hacemos, o somos muy jóvenes o muy viejos, no escuchamos, ¿no? Creo que es la tara que nos viene o de la juventud o de la vejez que creemos que nos la sabemos todos a veces. Bueno, no la vejez, sino en cierto momento que ya comenzamos a pasar ya a ese lado, creería yo, ¿no? Y eso de escuchar, pues es fantástico. Y creo que eso del mago que tú comentas es también a ser vulnerables, ¿no? O sea, aceptar que en un momento realmente nos equivocamos, pues, y ya está. O sea, tenemos que ver cómo lo superamos y cómo desde un punto de vista creativo lo hacemos. Y te agradezco, Norma, porque realmente creo que en el mundo de abogados en el que vivimos muy pocos, habremos escuchado palabras como las tuyas y que nos hacen reflexionar realmente qué es lo que nos pasa también, ¿no? En el día a día y cómo podemos también potenciarlos. Creo que en este momento vale la pena decir y salir un poco de nosotros, ¿no es cierto? Porque no estamos solos, obviamente, y no somos estrellas por nosotros mismos. Creo que sabemos que vivimos con personas, trabajamos con personas, y viene este concepto de la tribu, ¿no? Entonces, no sé muchos que lo hayan leído, pero es algo fantástico para irlo leyendo y aprendiendo un poco más.
La tribu, el propósito, la generación de nuevas oportunidades, realmente es algo en lo que vivimos y lo que podemos aprovechar en el día a día. Y con eso realmente se nos viene la pregunta, ¿se puede trascender solos? O sea, ¿podemos ser estas superestrellas o necesitamos de una tribu para poder trascender? Rosana, cuéntanos. Bueno, qué pregunta. Quiero hacer, antes de entrar ahí, una distinción con el propósito y el éxito, que algo Cris lo nombró, pero me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, porque te decía que, bueno, los programas de coaching jurídico, yo he tenido más de 400 abogados, muchos de ellos muy exitosos, económicamente muy exitosos, con grandes títulos, con muchas diplomaturas, doctorados y con un nivel de sufrimiento enorme, enorme, por esta desconexión con el propósito y la trascendencia. Y en ese nivel de sufrimiento una sensación de soledad, porque era genial, porque son muchos y muchas y creían que estaban solitos. Y cuando empiezan a estar en los programas y cuando empezamos a conversar y a compartir y a hacer todas las dinámicas, se empiezan a dar cuenta y dicen, ay, no estoy tan solo, no estoy tan sola, somos más. Y ahí lo conecto con tu siguiente pregunta, ¿no? Que realmente el abogado está, y los abogados, yo digo abogado por ser abogado y abogada, no voy a estar diciendo abogado, abogada, ¿no? Estamos muy acostumbrados a trabajar y a estudiar en soledad. Estamos muy acostumbrados y hemos aprendido a estar solitos con nuestros argumentos, qué le voy a decir, qué voy a argumentar, qué voy a contestar, qué voy a preguntar. Y eso nos aísla. Y ni te cuento, y ni les cuento a todos los jueces, el nivel de soledad es enorme. ¿Por qué? Porque sus opiniones se pueden malinterpretar. Entonces es más grave todavía. O sea, hay muchas islas dentro de la abogacía y muchas islas individuales. Entonces, esta de empezar a crear comunidad, de empezar a crear tribu, ya estamos, y voy a hablar ahora de un aspecto mucho más holístico, ¿no? Acá los que me conocen saben que no hablo solamente de la abogacía, tengo muchas formaciones holísticas. Estamos entrando, no sé si saben, una era de Acuario, donde todo es comunidad, donde los desafíos se abordan en comunidad, en grupo, donde nos encontramos quienes sintonizamos con una determinada forma de pensar, con una determinada frecuencia, con un determinado ideal. Y no significa que los que no sintonicen con nosotros estén mal, no, es otro grupo. Entonces esto de la trascendencia, cada trascendencia o cada sueño de trascender es distinto en cada profesional, y sí nos vamos juntando y nos vamos encontrando los que estamos en esa misma sintonía. Y lo voy a poner un ejemplo que ustedes lo pueden ver acá. Argentina, Ecuador y Colombia. Si supieran cómo nos conocimos, fue increíble. Las tres, o sea, especialmente con Cris, teníamos el mismo sueño, ¿no? O sea, yo me certifico como coach, ¿no? Y venía de una crisis profesional enorme, luego de haber ganado un juicio ambiental en la Corte Suprema Argentina, y a partir de eso que gané fue una crisis enorme por lo que pasé luego de haber ganado ese juicio, que seguramente es una historia que a ustedes les resuena porque a alguien le ha pasado, estoy segura. Y eso me hizo pensar si realmente quería seguir siendo abogada. Dije, después de 25 años de profesión, esto no es lo que yo quiero. Y me conecto con otras herramientas, con otras cosas, y digo, no, estas herramientas, no del coaching solo, sino de otras, tenemos que llevarla a la abogacía. Hay que llevarla a la abogacía urgente, ¿no? Porque nos estamos perdiendo un montón de herramientas que nos van a ayudar. Y estaba sola, no había nadie. Y empecé en el 2018, hasta que una amiga me escucha, una amiga en común, en una conferencia, ay, tengo una amiga ecuatoriana que piensa igual que vos, dice, era ella. Yo ni la conocía, Cris.
Y otra amiga de Perú me dice, ay, tengo una amiga de Colombia fíjense esto, yo les estoy hablando, no 2020, 2019, donde supuestamente la presencialidad. Bueno, la cuestión que la sincronicidad es la frecuencia, la intención mía y el sueño, ella ahora va a contar su parte, porque te pido que lo cuentes vos, no lo quiero contar yo, nos encontró. Y así pasó y está pasando con los 200 profesionales que hay en nuestra red de coaching jurídico, donde profesionales de distintos lugares de Latinoamérica y de España, porque nosotros tenemos una gran comunidad en España, nos vamos encontrando. Y entonces sí esta trascendencia, al menos de lo que nosotros queremos. O sea, y no es que tengamos la verdad, para nada. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos una abogacía en paz, pacífica, colaborativa, amorosa, empática, con emociones, que ayude, que deje un mundo mejor. Ese es el nuestro. Entonces sí tenemos que hacerlo en comunidad, sí tenemos que hacerlo en tribu. Y esa tribu se va creando. Y créanme, está conectado con el propósito. Cuando tenemos el propósito que vibra en nuestro corazón, aparecen las personas, aparecen las sincronicidades, aparece la magia que nos dijo Normi, de verdad. Y ustedes lo pueden ver acá. Eso, gracias. No, realmente, qué lindo escuchar eso y realmente creo que todos nos quedamos un poco con la curiosidad de ver cuál es el enfoque de Cris sobre esta historia. Y después comentamos un poco más de lo que dijo Rosana. Cris, cuéntanos. Bueno, la pregunta es si podemos estar solos o si lo podemos hacer en tribu, era más o menos, ¿no? Pero, sí, yo de alguna manera traté de empezar sola también. O sea, me certifiqué como coach, venía trabajando mucho tiempo en una multinacional, me daba cuenta que las herramientas del coaching habían potenciado mi ser abogada, venía más gente a consultarme cosas, me hacían caso, querían almorzar conmigo. O sea, cuando eres la compliance officer de una empresa, a veces almuerzas sola, pero de repente mis habilidades blandas mejoraron y mejoró mi trabajo, mejoraron mis relaciones y quería compartirlo. Y en ese camino me topé con un montón de gente que me dijo, oye, pero es que tú estás loca, o sea, a ningún abogado le va a interesar esto que tú hablas, o sea, como que emociones y abogados, o sea, como que coaching. Incluso una coach súper top me lo dijo, no, ese nicho ni hables, a los abogados no les interesa nada de esto. Pero no se me iba la idea, y era, cuando les hablábamos antes de la automotivación, era algo que yo lo tenía muy adentro, yo estaba convencida que no hay nada más emocional que un problema legal, y que si los abogados lográbamos comprender, desenterrar esa emocionalidad nuestra y de nuestro cliente, íbamos a poder ofrecer mejores soluciones, mejor servicio, encontrar más justicia. Y así un día, una amiga en común, Janet, me dice, oye, conocí una argentina que piensa las mismas locuras que tú. No puede ser. Y recién encontré el mensaje que le envío a Rosana a LinkedIn en el 2019, oye, quiero conocerte, sé que pensamos parecido. Y honestamente, esta tribu, porque luego nos conocimos con Norma, con Dani, con Paula, esta tribu es una de mis mayores bendiciones de la pandemia, porque en plena pandemia empezamos a hacer coaching jurídico a través de Zoom. 200 abogados que quisieron formarse con nosotros y que han recibido nuestros talleres y que pueden ver el cambio y que pueden darse cuenta que esto sí funciona. Y así hubieran sido 2 abogados. El solo hecho de tener esta capacidad de esto sí sirve. Y no solo te sirve para ser un mejor abogado, sino que te ayuda a encontrar más bienestar personal. Yo en mi libro al final digo, esta no es la receta para ser el mejor abogado del mundo. Sí te ayuda a potenciar tus habilidades, pero el efecto secundario de incorporar inteligencia emocional y estas habilidades es que vas a encontrar mayor bienestar, y creo que eso es buenísimo. Y en relación a la tribu hay una frase que me encanta, entiendo que es un proverbio africano, perdón si lo cito mal, que dice, solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Y creo que eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta.
No, gracias, Cris. Creo que algo que me queda de lo que comentas, además de lo fantástico que nos podemos conectar y no sabe cómo el mundo nos conecta. Alguien decía que estamos a 2 personas de conocer al mundo. Por ahí lo decían en alguna historia. Realmente esto de conocerse con personas que piensan igual a uno es algo que en algún momento nos va a llegar si sabemos abrir los ojos, pero sobre todo si nos atrevemos. Algo que me quedó, Cris, de lo que tú dices es siempre tenemos muchos nos y vamos a tener muchos nos. Uno no tiene realmente que vivir en Fantasilandia, que sale de la universidad y voy a ser fantástico, voy a ser feliz, voy a tener la vida que todos esperan y la que yo espero. No, vamos a tener muchísimos nos en nuestro día a día, sea en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en nuestra vida de amigos. Y creo que cuando hacemos una retrospectiva, vemos cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado. Pero creo que el reto mayor es superar esos nos. Uno creo, y ustedes más en su coaching jurídico habrán visto cuántas personas se quedan en esa negativa, en esa pérdida. Y a pesar que uno tal vez con cero técnica, por supuesto, y tal vez uno dice, me jalé diciéndole a la persona que haga esto, porque lastimosamente uno no es experto. Y yo con Cris decía, ¿cómo llego? Porque realmente creo que no le estoy llegando a esta persona. Es realmente decirle, bueno, despertemos, o sea, vaya y duerma y llora y sufra, haga lo que quiera en este momento y mañana despiértese. A mí, yo tal vez no seré muy profunda en las citas en este momento y en esta que voy a dar ahora, pero a mí me encantaba siempre la película Lo que el viento se llevó, ¿no? Y cuando Scarlett al final, en el último día, cuando le deja supuestamente su amor y pierde toda su vida, deja de llorar y dice, bueno, mañana será otro día. Y tenemos que realmente creo que abrirnos a esas oportunidades, saber sufrir también y sentir nuestros dolores, pero realmente potenciarnos de eso y aprender y realmente tener, creo que la valentía, esa es la palabra que creo que es una emoción, no sé si es una emoción o cómo queramos describirla, pero es esa valentía de seguir, porque la vida es una y la vida se nos va, así que depende de nosotros cómo la vivamos y más aún si podemos encontrar esta fantástica tribu que has encontrado, Cris. Norma, cuéntanos. Bueno, sin duda mi riqueza es y ha sido aprender de y con otros. En estos 2 años de trabajo intenso he estado muy inspirada. Mi propósito es inspirarme para inspirar a otros. Ese es mi propósito. Y cuando me llegó la llamada de mi amiga peruana, Susi, si me estás escuchando, gracias. Yo estaba en Chile con ella en una formación de coaching de cuerpo y movimiento. Estuvimos conversando y a través de ella me llega la llamada de Roxana y de eso que tú sientes que hay una energía en tu cuerpo que vibra, que te jala y que tú dices, como sea, yo quiero hacer esto con esta persona que no conozco, pero que por teléfono hay algo que me dice, es para ti. Y era un encuentro en Bogotá, presencial. Una vez nos conocimos, nunca hablamos de tarifas, Dijimos, yo estoy buscando este rol y yo le dije, yo puedo hacerlo. Nos encontramos en Bogotá y ahí surgió la magia, desde ahí. Surgió la magia, surgió la alquimia, nos encontramos con Cris, empezamos a generar tribu, a formarnos, a acompañarnos, a sostenernos y a potenciarnos. Hoy estamos las 3. Yo quiero decirles que hoy nosotras 3 trajimos a nuestro arquetipo de diosas, de reinas y nos sentimos así y nos potenciamos y cuando alguna se baja o está como que con su amor propio un poquito disminuido, ahí estamos las otras, está también Paula, está Daniel. Y entre todos lo que hacemos es soportarnos, sostenernos y acompañarnos. ¿Desde dónde? Desde la emocionalidad del afecto, de la compasión y del amor. ¿Sí? Desde ahí. Entonces siento que con otros es súper más linda la vida, acompañados, creciendo, fortaleciéndonos, que solos. No, muchas gracias. Y creo que eso es ya en el mundo jurídico, en el mundo de las firmas o inclusive en las colaboraciones o nosotros, inclusive en las asociaciones a las que formemos, es eso, ¿no? Realmente nos unen los intereses comunes, cómo pensamos, qué queremos, qué buscamos, pero es eso, ¿no? Crear unas tribus en donde estemos para acompañarnos, para ayudarnos,
También para a veces ponernos un poquito la crítica de qué estamos pasando, ¿no? Porque uno tiene que saber escuchar y también ver que tal vez no estoy bien y puedo mejorar y después, como les digo, reflexionar cómo realmente me ha ayudado esa crítica. La crítica no es mala, la crítica también depende cómo nosotros la tomemos y qué aprovechemos de lo que nos dicen. Y también tener ese colchón para apoyarnos en los momentos en que no estamos bien, porque somos humanos y creo que el que se quiere hacer superhumano realmente es alguien que no es real. Y muchas gracias por ese aprendizaje del día de hoy. Creo que algo de lo que siempre hablamos nosotros desde WIP es que realmente las mujeres y la lucha por el desarrollo profesional de las mujeres y la potenciación que nosotros buscamos no es una lucha de mujeres. Esa es una lucha de mujeres, hombres. Las mujeres son madres de niños, los padres tienen hijas, y esta es una lucha de todos, pero no solo por las mujeres, sino por realmente vivir en una sociedad más inclusiva, ¿sí? Y este mundo o este papel de lo masculino y lo femenino siempre viene, cuando hablamos de reuniones como WIP de mujeres, siempre vamos a tener a alguien que nos diga, pero verán que nosotros no somos de ese tipo de mujeres, ¿no? Entonces, cuando uno está ahí, todavía nos toca hacer un trabajo del tipo de discurso, ¿no? Entonces, yo hablaba con una amiga y decía, vean, acá no somos de las que quemamos los brasieres, no se preocupe, aquí respetamos lo que hacemos y creemos que podemos hacer mucho más si hacemos equipo con nuestros colegas hombres, porque así crecemos. Ese es el mundo en donde nosotros queremos desarrollarnos y queremos potenciarnos. ¿Cómo ven el papel de lo masculino y lo femenino en nuestra profesión, Rosana? Cuéntanos. Bueno, esta pregunta, este abordaje en esta semana me parece muy importante y bueno, les voy a dar un poquito mi mirada. Primero la palabra lucha, ¿no? O sea, la palabra lucha ya nos lleva a una forma de ver las cosas, a una forma de actuar, a una forma de hablar. Estamos en la Semana de la Mujer y reivindicamos muchos derechos, ¿sí? Que ya los tenemos. Eso es lo que yo digo siempre. Ya trabajamos, ya votamos, ya podemos entrar en la política, ya podemos estar en espacios, entre comillas, de poder. Esos derechos, esa lucha de esos derechos, tenían un sentido, tenían un propósito, que eran, además de haber logrado esto, lograr la paz, lograr la igualdad, lograr la sustentabilidad, la sostenibilidad. Y voy a ponerme en la paz. La paz es algo que estamos viendo que está bastante como una cuenta pendiente que todavía tenemos como humanos. Entonces yo reflexionaba y como soy muy curiosa, digo, ¿dónde podemos buscar leyes que nos ayuden a salir de este nivel de pensamiento, de este nivel de conciencia? Porque Einstein decía, los problemas creados en un nivel de pensamiento no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Necesitamos ir a otro nivel de pensamiento o a otro nivel de conciencia. Entonces, quiero traer y traigo en este tema las leyes de la hermenéutica. Hay una ley que es la séptima ley, que es la ley de la generación, o la ley del género también, pero no la ley del género que conocemos los abogados y las abogadas. La ley de la generación es la ley cuando yo genero algo, cuando creo algo, ¿sí? Cuando voy a dar luz a algo, necesito dos energías, la femenina y la masculina. Las dos energías, femenina y masculina, están adentro nuestro, en hombres y mujeres. No son exclusivas de los hombres, ni son exclusivas de las mujeres, ni uno tiene más o menos que el otro. El otro día hicimos un taller de niveles de conciencia acá y pudimos ir viendo cómo en la historia de la humanidad, nuestra forma de pensamiento y de ver el mundo era desde una energía muy masculina. Supervivencia, guerras, o sea, había mucha energía masculina. Energía estoy hablando, no patriarcado ni matriarcado. Por eso quiero darle como otra vuelta. Y cuando nosotros empezamos a integrar la energía femenina, ¿me van siguiendo? Cuando empezamos a integrar la energía femenina en equilibrio con la masculina es cuando podemos crear algo nuevo. Y si queremos crear un mundo de paz, si queremos crear una cultura sostenible, sustentable, donde haya equidad, donde haya abundancia para todos, necesitamos traer esas dos energías adentro nuestro.
Fíjense que, ¿vieron el símbolo del yin y del yang? ¿Vieron? Que hay una parte oscura y hay una parte blanca. La parte oscura es la energía femenina. ¿Qué es la energía femenina? Es la intuición, es la escucha, es la emocionalidad, es la percepción, es el abrazar, el integrar, el incluir. Cuando una mamá hace un cumpleaños, le dice a los hijos, invita a todos los chicos de la clase, no dejes a nadie afuera. Eso es energía femenina, ¿ok? La energía masculina, que es la blanca, es la de la acción, la que concreta, la que ordena, la que crea un plan, la que baja a la materia, la que estructura. Fíjense que las dos son necesarias. Y vieron que en el yin y en el yang tenemos en la parte oscura una partecita blanca. Ese es el corazón de la energía femenina que está dentro de la energía masculina. Y en la blanca está el corazón de la energía femenina que está dentro de la masculina. Las dos en equilibrio y no están divididas en una línea recta. Están como, ¿no?, en un movimiento, porque no es algo que se abre o se cierra, sino que hay, cuando necesito una traigo una y cuando necesito otra traigo otra. ¿Por qué traigo todo esto? Porque creo que si nosotros, hablando de la trascendencia, podemos empezar a traer más que más mujeres en la política o más mujeres en, ¿no?, sino más energía femenina en equilibrio con la masculina, seamos mujeres u hombres, no importa, porque yo conozco y con mi formación, no solamente formación, sino como coach de muchos hombres, hay una sensibilidad enorme en el masculino, enorme, pero claro, por determinados modelos mentales o formas de ser, tienen que mantener una determinada forma y los desconecta de eso. Y hay también muchas mujeres que tienen mucha energía masculina, ¿sí?, en desequilibrio con su femenino también. Entonces yo creo que hay algo que nosotros realmente para el momento que estamos viviendo a nivel humanidad, con lo que estamos viviendo entre la pandemia, entre las guerras, entre todo lo que estamos transitando, entre las muertes, la violencia, todo lo que estamos viviendo es traer, integrar en los abogados, en las abogadas, este equilibrio de energías, porque son dos manifestaciones de la fuente de lo mismo. Y es una ley. Esto es lo maravilloso, que es una ley, y si los abogados podemos integrar otras leyes, que son leyes que están desde los orígenes de los tiempos, están en todas las filosofías, religiones, más allá de la expresión, y no las leyes escritas por determinados legisladores en determinados momentos de la historia. Vamos a tener mucha más riqueza para este mundo y para poder lograr nuestra trascendencia. Entonces, para mí en esta semana yo como que trataría de poner más de relieve esto, ¿no? Integremos y pongamos en equilibrio ambas energías para crear lo nuevo. Porque acuérdense que cuando tenemos estas dos, creamos algo nuevo. Entonces, ¿queremos crear una mejor abogacía? Creemos con esta integración de energías. ¿Queremos crear un mundo de paz? ¿Queremos un mundo de paz? Todos queremos un mundo de paz. Hagámoslo con esta integración de energía. Y no pensando en la lucha por más mujeres. Y esto se los digo porque he trabajado con grupos de mujeres políticas, en esos espacios. Y todo el tiempo la palabra es la lucha. Y no tenemos que luchar más, tenemos que empezar a integrar y a conocernos, ¿no? Eso. Tienes muchísima razón, Rosana. Antes, y creo que cuando hablamos con nuestras madres, por ejemplo, con nuestras abuelas, y ellas nos decían básicamente, es que yo no lo tenía, no tenía acceso, no podía votar, no podía trabajar, no podía, por poco no, ya recuerden que no es tan lejano, él no podía tener una tarjeta de crédito, me tocaba vivir aquí porque me tocaba. Hemos recuperado mucho, pero ya que hemos pasado ese nivel, ahora tenemos, como tú bien dices, que cambiar las energías, porque seguir haciendo exactamente lo mismo no nos lleva a nada. Y podremos oír todos los números duros, ¿no? Es decir, pero si ya tenemos todo, ¿y por qué no avanzamos? Entonces tenemos que comenzar a hacer algo distinto, porque seguir haciendo lo mismo pues no nos lleva a ningún punto. Y lo que tú comentas creo que nos lleva a una reflexión a todas nosotros y a todos los que están acá.
Y creo que es verse en el espejo, ¿no? A veces uno tiene un socio que realmente es más soft o le dicen, ay, es que es blandito y cómo va a ser, y le dicen por poco es que tiene todo su, pero realmente es porque tiene todas sus energías femeninas muy bien activadas y puede ser mucho más empático que realmente una mujer en que realmente está del otro lado, ¿no? El tema es aprender a reflexionar entre nosotros mismas y eso es lo que me queda de tus palabras, Rosana, en ver cómo yo puedo descubrir esas energías femeninas y masculinas y lograr complementarnos y nivelarnos, ¿no? Porque yo justo cuando hablabas pensaba en el yin y el yang, ¿no? Y decía, bueno, estaremos más negros o más blancos, ¿no? Y creo que también depende del día, o depende de la semana o de la etapa de nuestra vida en la que estamos, pero creo que nos llama a ese autodescubrimiento para ver qué podemos hacer nosotros y también hacerlo en colectivo, ¿no? Porque en el colectivo también creo que estamos mucho más del lado del yin o del lado del yang. Entonces sí creo que nos llama a buscar nuevas alternativas y a ser más creativos en cómo en el día a día y en el rol en el que estemos, no sé, en el rol en el equipo de trabajo, en el rol de amigos o en el rol inclusive de reguladores o cuando estamos colaborando con un regulador o con un político, ¿qué es lo que podemos hacer para realmente cambiar? Perdón, quiero, por las dudas que no haya, porque estaba escuchando, por las dudas que no haya quedado claro, quiero que lo visualicen así. Cuando yo tengo que preparar una demanda, o tengo que preparar una clase, o tengo que preparar una conferencia, la energía femenina en todos ustedes, primero se conecta con la clase, qué es lo que tengo que dar, qué tengo que hacer la demanda, y cómo lo voy a abordar, y empieza a tener esa sensación, esa percepción, y empieza a crear la clase, la conferencia. O cuando tengo una idea, ¿y qué hace la energía masculina? Buenísimo, vamos a ponerlo en práctica. ¿Cuánto tiempo va a durar la clase? ¿Cómo la vas a llevar adelante? ¿Cómo lo vas a ofrecer? ¿Qué es lo que vas a dar? Esa es la combinación. Uno piensa, siente y el otro va y hace. Esa es. Muchísimas gracias. Y antes de pasar a Cris, queremos igual abrir al público que nos esté escuchando por redes, que si tienen alguna pregunta para las panelistas, pues la pongan en el chat. Nosotros vamos a tratar de aprovechar este espacio y de poder atender algunas de sus preguntas para que lo puedan ir haciendo desde ahora. Cris, desde las sumaciones, ¿cómo nos puedes compartir esto de el papel de lo masculino y lo femenino? Bueno, yo veo este tema con preocupación desde la dualidad, porque no solo desde las emociones, sino un poco desde los paradigmas en los que vivimos como sociedad y más como abogados. Es como que todo es blanco o negro, legal o ilegal, bueno o malo. Desde las emociones, cuando yo les pregunto a mis alumnos cómo se sienten, bien o mal. Si uno te dice más o menos, wow, ya tiene inteligencia emocional. Y es esta dualidad en la que vivimos, lo masculino, lo femenino. Esta dualidad nos separa. Esta manera de ver el mundo nos aleja los unos de los otros. Y es un momento de integrar, como dice Rosana, no es un momento de luchar, es un momento de integrar. Y aquí también pasa algo que nos ha pasado mucho en nuestra educación, y es que así como nos enseñaron a responder a los motivadores extrínsecos, también nos enseñaron a competir. El competir versus el colaborar. Y por eso ahorita a veces uno siente esta competencia entre hombres y mujeres, cuando en realidad lo que tenemos que llamar es a la colaboración. Pero si desde pequeños te enseñaban a competir, ¿quién tiene la mejor nota? Y le dabas el premio y que el otro se quede, que el otro tenga envidia. Todo es competencia. Y los abogados tenemos duplicada esta enseñanza, porque en la universidad también era la competencia. Y nos enseñan mucho a litigar, a resolver los conflictos a través de quién tiene el mejor argumento, quién gana, y es mucha competencia. Entonces, cuando salimos a la vida, ¿cuál es la herramienta que tenemos? Seguir luchando, seguir compitiendo. En un mundo en el que necesitamos más integración y más colaboración. Desde la emoción, lo que necesitamos es conectarnos otra vez con esta empatía, reconocernos como seres sociales, reconocernos como seres que somos mejores en una manada, como cualquier mamífero. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que demuestra que se hizo en muchas generaciones y que las personas que vivieron más tiempo, que las personas que habían tenido mejor salud física, mejor salud corporal, todo, independientemente de su cantidad de dinero,
habían sido los que habían tenido mejores relaciones sociales, mejor relación con su esposa o con su esposo, con su hija o con su hijo, con sus amigos, con sus amigas. Y eso te demuestra que la naturalidad del ser humano, nuestra esencia, como dice Rosana, siempre es la colaboración, el estar juntos, el ayudarnos los unos a los otros. Entonces, esto va mucho más allá de lo masculino y lo femenino. Va hacia el aprender a escuchar a los demás, a empatizar, que no significa estar de acuerdo con el otro, pero empatizar con su situación, aprender a conectarnos, a escuchar a gente diferente, aprender a integrarnos y aprender a colaborar, solucionar conflictos de manera diferentes, no pensar que todo tiene que ser una lucha y encontrar maneras que tengan menos heridos en el camino y que nos permitan juntos ir más lejos. Solo para terminar una cosa que desde la ontología del lenguaje, el derecho es masculino, el derecho. Pero el fin último del derecho es la justicia, y la justicia es femenina. Y el uno no puede estar sin el otro. Y es igual, nos necesitamos los unos a los otros. No, qué interesante reflexión, Cris. Inclusive, no sé si vemos cómo es el mundo ahora, ¿no? Inclusive la economía ahora es colaborativa, ¿no? Y vemos que ahora, ¿qué es lo que está produciendo más rendimiento? Si queremos verlo ya desde un punto de vista económico, es la economía colaborativa. Y creo que eso nos ha costado en los abogados, ¿no? Tal vez nosotros que trabajamos en firmas y muchos de ustedes también, verán que el típico, la colaboración era la referencia del abogado de fuera, ¿no? Y yo me quedaba, y eso era realmente cómo colaboramos, ¿no? Y por eso teníamos nuestras redes o lo que fuera. Creo que el mundo sí ha ido evolucionando un poco porque ya tenemos estas nuevas ideas de qué es la colaboración, ¿no? En ver que realmente ya no quiero solo yo o mi estudio o mi firma que sea el top 1, top 2, top 3 y que se lleve todos los tops, ¿no es cierto? Ahora es ver cómo realmente colaboramos y el para qué, que eso es algo fantástico, y lo que tú comentas, Cris, es algo que igual les llamamos a todos a que comiencen a investigar, ¿no? Y yo creo que cuando uno comienza a escuchar otras cosas, y ahora realmente creo que se nos ha facilitado la vida, ¿no? Eso también tenemos que ver porque tenemos el podcast, el TED Talk, o algo que o hasta los audiolibros, decíamos, ¿no es cierto? Y antes nos teníamos que sentar a leer, y ahora mientras estamos en el tráfico podemos escuchar cosas que nos abran la mente. Creo que ese es un llamado a todos, que comencemos a aprender de otras cosas y que nos ayuden a desaprender de muchos de los paradigmas que tenemos en el día a día, ¿no? Y que tengamos la fortaleza tanto mental y la valentía para decir, estuve mal y ahora reconozco que lo puedo hacer mejor. Y en eso que comentas, Cris, es algo que realmente nos llevamos, ¿no? Es conectarnos nuevamente y ver cómo podemos potencializarnos desde adentro. Rosana, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir tú? Norma, perdóname. Tranquilo. Bueno, energía femenina, energía masculina, si lo llevamos a los arquetipos para seguir en la misma línea de las diosas o de los dioses, hablamos de divinidad masculina o divinidad femenina, y ahí yo ya estoy trascendiendo, incluso desde el lenguaje, ¿sí? Si yo desde lo que declaro, desde ahí tengo una postura, declaro desde la inclusión, desde ahí yo ya estoy generando una realidad distinta, y mi cuerpo y mi emocionalidad está coherentemente integrando esa declaración. Ahí yo voy por un camino de trascendencia. Yo trabajo mucho lo que es el centro. Hoy en día los que me conocen hace poco dicen, ¿cómo generas de paz y cómo eres de dulce? Y yo fui súper guerrera, yo era brava. Si le preguntan a mis hijos, ellos pueden decir, hace unos años atrás, mi mamá era muy brava y yo tenía la guerrera súper instalada porque, bueno, me casé muy joven, luego me divorcié, trabajaba para sostener a mi hijo y ahí saqué mi guerrera, y claro, entonces estaba a la defensiva, no dejaba ni terminar las palabras, era muy reactiva y mi guerrera estaba muy bien puesta, súper guerrera. Luego me di cuenta y dije, ya no necesito más, estaba cansada, agobiada, en un sufrimiento, y en estos
caminos de aprendizaje llegan siempre las guías o los guías y los maestros, y una maestra en ese entonces me dijo, ¿para qué te está sirviendo hoy tu guerrera? Y me di cuenta, empecé a conversar con mi guerrera y dije, no me está sirviendo hoy para nada, no la necesito, y sin embargo le agradecí, la honré y le dije, ya no te necesito más, y a partir de hoy pude empezar a trabajar y a transitar a partir de esa fecha un camino más de centro. Centro es qué tanto nivel de tensión necesito yo de acuerdo a las circunstancias o al momento. Si recibo un no y me llevo ese no, lo llevo al nivel máximo de tensión, me saca toda la ira, me pongo roja, se me brota todo el cuerpo. Si todos los dominios de mi vida los manejo en un nivel de tensión muy alto, mi cuerpo se va a enfermar, mi corazón especialmente. Si me descomprometo con cada circunstancia, si no le pongo cuerpo ni energía, tampoco obtengo nada. ¿Cómo llegar a un centro? ¿Cómo respirar? ¿Cómo trabajar en este equilibrio, en la armonía? Esa es una herramienta también fabulosa para integrar y para trabajar en esto de el sol y la luna, el día y la noche, el yin y el yang, y divinidades femeninas y masculinas, todos trabajando por un mismo propósito de amor y paz. Pero aprovechando Norma, que lo que comentas realmente es algo que como abogados nos creemos que somos los súper fuertes, ¿no? Y que lo que nada nos pasa y nada nos va a vencer. ¿Cuál sería la recomendación que tendrías acá toda la sala para que nos demos ese permiso, ¿no? De buscar si ya no necesitamos a nuestra guerrera o si realmente la necesitamos también, ¿no? Puede que estemos en distintos objetos, porque creo que muchos de nosotros, y tal vez es como nos han educado, qué es lo que espera la sociedad de nosotros, es de ser estos superpoderosos en que nadie nos va a vencer, ¿no es cierto? ¿Qué recomendación nos darías para vencer tal vez ese paradigma que tal vez tenemos en nuestra mente? Trabajar mucho en nosotros, en nuestra presencia, estar con nosotros en silencio, en escucha atenta y plena, y desde ahí va a salir de mí solo equilibrio, ¿sí? Si yo trabajo en esta parte personal, en respiración y en presencia con otros, desde ahí va a salir solo equilibrio. Creo que esa es la primera herramienta, que es súper autoconocimiento. Igual, Rosana, tú que nos comentabas, básicamente es la misma posición, ¿no es cierto? Cuando tú nos decías que cuando terminaste este mega caso y que uno piensa, ¿no? Que cuando uno se las gana todas va a estar, pero en otro nivel, ¿no? Feliz, realizado. ¿Qué es lo que te ayudó a ti a decir, bueno, y uno también, como te pasó, se siente que realmente para qué estoy acá, ¿no? Después de que uno termine ese estrés y después cuando se acaba uno como se siente desfallecer en cierto momento. ¿Qué nos puedes tal vez dejar de una recomendación a toda la sala de esa experiencia y qué nos ayuda a buscar algo más allá? Ya buscar, no es tanto ayuda, sino alguien que nos ayude a descubrirnos. Mira, los avisos vienen siempre, vienen más chiquitos, no los vemos, vienen más grandes, no los vemos, vienen más grandes, ¿no? Hasta que viene uno que directamente se te cae en la cabeza y o lo ves o lo ves. En este caso fue esta causa ambiental que yo gané en la corte, que realmente la había ganado y creí que había llegado a lo máximo. Dije, soy una genia, ¿quién me gana ahora? Soy lo más. Y a partir de ahí fue un calvario, porque me amenazaron, compraron a mi cliente, era un tema con una petrolera, fue una cosa, está en mi libro la historia, lo pueden tener ahí. Y me hizo entrar a una crisis que dije, esto no es lo que quiero, me equivoqué de profesión a pesar de que desde que tenía 5 años decía que iba a ser abogada. Y creo que es un poco ir viendo los avisos, porque si mirándolo para atrás me daba cuenta que esos avisos estaban antes. Había tenido varias situaciones similares, obviamente que con distintas formas, porque es como que siempre nos pasa lo mismo, pero con distinta obra de teatro. Pero en el fondo es la misma, ¿no? Ahí me hacen todos que si le pasó. Es como que siempre, pero la escena es distinta. Entonces, cuando eso sucede, ahí te voy a traer otra ley, que es la ley de la correspondencia, es lo que nos corresponde recibir
para aprender y ver que tenemos que trascender y trabajar en nosotros, y viene muy conectado con la primera pregunta, con el autoconocimiento. Y en el caso de los abogados, y también está en mi libro, la cantidad de modelos mentales y sistemas de creencias que tenemos, que creemos que tenemos que hacernos cargo del cliente, que tenemos que tener todas las respuestas, que tenemos que cargarnos al cliente en UPA, decimos en argentino, acá ¿no? En la espalda de la cococho, que tenemos que ser escuchados jueces que dicen tengo que ser Hércules, y no son más y nada menos que sistemas de creencias que cuando nos damos cuenta que simplemente es una forma de pensamiento que la puedo cambiar por otra, ahí te sacas un montón de pesos de encima. Entonces identifiquen, y de nuevo, no es que estoy vendiendo libros, pero te juro que está ahí, identifiquen los modelos mentales y sistemas de creencias que los limitan, que les quitan poder, que les quitan energía, que no les dan placer ni les dan disfrute. Cuando identifican esos modelos mentales que no les dan poder, que no les dan disfrute, que les quitan energía y les deprimen lo que decía Normi, ¿no? El pecho, el corazón, eso lo tienen que correr, no es para ustedes. Y no se preocupen, porque como todo es perfecto, cuando nosotros corremos algo que no nos corresponde o nos sacan de un lugar que no nos corresponde, porque también pasa, aparece lo que sí nos corresponde. Así que no se preocupen por sacarse personajes que no les corresponden. Sáquenselos. Crean y crean en ustedes que aparezca el personaje real de ustedes, interno de quienes son, para que tome ese poder, esa reina, ese rey que nos trae Normi, que son ustedes mismos, y den al mundo lo que vinieron a dar en trascendencia. No lo que otros le dijeron que tienen que dar, lo que ustedes vinieron a dar. Esa es la clave, una de las claves, pero es muy importante. Cris, creo que este panel nos ayuda y nos abre realmente la mente porque tenemos esas experiencias, ¿no? del día a día, y son personas que nos hablan desde el conocimiento, y realmente se los agradezco muchísimo. Y Cris, creo que nosotros vivimos esto, pero a mí realmente me da muchísima felicidad de ver cómo Cris era una abogada, pero extremadamente exitosa, como siempre decimos en nuestro grupo de amigas, la mejor graduada, siempre la mejor, la más chévere, igual siempre. Y cuando estabas ahí en esta posición, que era una posición muy dura y muy importante, ¿no? Muy reconocida y más y más y más y más, pero sí era un momento en que no te veíamos feliz. Pero al día de hoy, verte realizada y realmente haciendo todo lo que estás haciendo en el tema de compliance y convencida, realmente vemos a una Cris repotenciada, que no solo es la más, porque creo que esas cosas son given, y como tú decías, vivimos en las externalidades en que no tenemos que quedarnos. Pero creo que cuando uno encuentra su propósito, vemos esta nueva Cristina. No sé, Cris, si nos puedes comentar un poco, y bueno, esto también está en el libro de Cris, que creo que es fantástico y lo recomiendo a todos que lo lean, porque además de ser una lectura fácil, es algo que vamos a reconocer todos, inclusive de nuestros profesores, entonces sí se la recomiendo como nadie. Pero dale, Cris, cuéntanos. Bueno, gracias, Pau, por todas esas lindas palabras que dices sobre mí. Me puse nerviosa. Pero bueno, la verdad es que yo por la mayor parte de mi vida me regí por mi mente. Tengo el don, y Dios me dio el don de tener una mente bastante inteligente desde la razón, lo digo con total humildad. Tenía muy buenas notas, fui la mejor graduada, era como que llenaba el check de todos los temas en la lista para tener una vida de éxito, y pensando que éxito iba a ser igual a felicidad. Pero lamentablemente no la encontré ahí, o sea, tenía todo, y sin embargo sentía un vacío adentro, sentía mucho estrés, la ira era una emoción que me acompañaba mucho, y uno no distingue, ¿no? Cuando te enseñan a pelear, no te das cuenta, la mente se pone en modo pelea, y peleas en todas partes. Entonces, no solo que peleaba contra los opositores de mi compañía, sino que peleaba con mis clientes internos, peleaba con mis jefes, peleaba con la gente que trabajaba para mí, y llegaba a mi casa a pelear con mis hijas.
Y estaba todo el tiempo en modo pelea. En mi libro hablo de esta manera de cuando la ira se convierte en un estado de ánimo, ya no es una emoción que te guía, porque la ira en su estado natural es una emoción increíble. La ira es la emoción del abogado. Cuando yo veo una injusticia, me da iras y lucho contra esa injusticia. Pero cuando a un abogado y a los abogados nos pasa mucho, nos olvidamos de desconectar el botón de la ira se convierte en un estado de ánimo. Y es como que la agarras como mochila y la ira se convierte en tu mejor aliada y el mundo se convierte en un campo de batalla. Y ves enemigos en todas partes. Ves enemigos dentro de tu equipo de trabajo, ves enemigos en tu familia, ves enemigos en todas partes. Y no solo que esto es agotador y que puedes realmente perder relaciones, sino que yo incluso tenía un cuerpo muy enfermo. Es algo que he hablado con Normi. Yo tenía un cuerpo muy enfermo. Pasaba en el médico con unos dolores de espalda tremendos. Y ahora me doy cuenta que en realidad la ira que tenía era vivir una incoherencia, un camino que me había dado mucho, un camino al cual le agradezco muchísimo la empresa en la que trabajé. Me presentó el coaching, me presentó el compliance, que hoy es mi pasión. Pero yo ya había cumplido mi camino y cuando salí de ahí pude dedicarme a otras cosas, me curé físicamente. No les voy a decir que no me peleo de vez en cuando con mi marido y mis hijas porque sería mentirles, obvio que pasa, pero ya no es mi vida un campo de batalla. Mi vida está llena de magia, repleta de magia. Me he hecho amiga de todas las emociones. Me encanta la ira, que me permite defender cuando tengo que defender. Me encanta la tristeza, que me hace llorar cuando he perdido algo importante y tengo que reconocer que lo he perdido y puedo llorar. Me encanta la alegría, mucho más ahora que estoy compartiendo tanto amor con estas amigas tan cerca. Me encanta el miedo que me ayuda a prepararme, porque cuando tengo que prepararme para una charla, para una clase, para lo que sea, ese miedito es el que me ayuda, ok, voy a repasar, voy a estudiar para poder hacerlo bien. Me he hecho amiga de todas mis emociones, he aprendido a amarme como nunca y desde este espacio he logrado ponerme al servicio de los demás. Encontrar mi camino a través del libro, a través de las clases de coaching jurídico, a través de las clases de la universidad, a través del tema de compliance, que es otra cosa que hago. Y es darme cuenta que no es solo un estar bien por vanidad o ego, es un estar bien porque desde este espacio me puedo poner al servicio de quien necesite el servicio. Gracias. No, gracias, realmente creo que todo lo que nos han dicho ha sido enriquecedor, nos ha abierto los ojos en muchos sentidos y a cambiar también ciertas percepciones de lo que creemos que está bien. De igual manera, creo que, Cris, lo que tú comentas es de encontrarse uno y aprender a reconocer esas emociones para potenciar en donde estemos, que puede ser en cualquier lugar, ¿no? No es que básicamente uno dice, es que estaba siendo abogada de firma y me voy a defender a los pobres. Realmente, si uno quiere defender a los pobres, pues está bien y se potencia ahí. Si uno quiere ayudar en la capacitación, va a estar ahí. Si uno quiere estar en una firma, puede hacer mucho. Los roles son realmente la profesión del derecho es fantástica. Podemos practicarla desde muchísimos roles. Y eso realmente creo que es la oportunidad que nos llega. El tema es reconocernos y conocernos y ver dónde podemos hacerlo de la mejor manera siendo nosotros, pero el auténtico nosotros. Y apoyarnos, ¿no? Y apoyarnos unos y otros. En este momento quiero abrir tal vez al a la sala, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a nuestras panelistas. Antes que todo, muchas gracias por toda la experiencia que nos están dando. Norma, realmente la energía con la que das esa tranquilidad llena la sala y me alegra mucho haberles conocido a las tres. Con Norma algo diferente porque desde la parte jurídica es interesante, pero desde la parte de la ontología, desde tratar de buscar un tema de moralidad, un tema de ética y el ejercicio realmente para la parte legal en un país latinoamericano, creo que estamos hablando de algo completamente complejo, pero que es necesario para mejorarlo. La pregunta que les hago viene un poco más arraigado al tema de la estructura, de cómo ustedes ven la inteligencia emocional. Y ahí es lo que me interesa mucho preguntarles. Para ustedes, ¿qué tan importante es el formar y el perfeccionar la capacidad de tomar distancia?
Porque bueno, uno ya cuando se da cuenta de que las cosas que estamos haciendo nos están llevando a un ciclo dañino para nosotros, ¿cómo sabemos tomar distancia? ¿Y cuál es ese proceso para saber tomar distancia? Puede ser familia, puede ser amigos y muchas veces puede ser ámbito hasta laboral. El caso de Cris, como lo decía justamente de Cristina, dice, yo tomé distancia de esa estructura de conflicto constante que tenía. Aquí un poco en la parte laboral, justamente Roxana habla de cómo ella tomó distancia en su estructura para, después de sufrir todo el tema psicológico, emocional, de haber ganado la contienda legal y darse cuenta que, bueno, ¿y qué realmente gané? Entonces, ¿cómo ustedes perciben que son los procesos o los pasos para saber tomar distancia para que este proceso de fortalecimiento emocional? Muchas gracias. Mira, lo primero es cuando estoy en presencia mía y con otros, ¿hasta dónde van mis límites y fronteras? ¿Sí? Hay un ejercicio desde la corporalidad que yo trabajo mucho y es cerrando los ojos, conectándonos con nosotros mismos, empezamos a generar una frontera. ¿Cuál es tu límite? Y desde ahí, ¿qué te permites? ¿Cuál es tu libertad? ¿Cuál es tu espacio de libertad donde puedes ser tú realmente autónomo? Y donde no le permites a los otros, ahí pones el límite y le dices, aquí, hasta aquí hay un espacio para ti. Este espacio, este lugar me pertenece y defiendes ese lugar porque es tu lugar, ¿sí? Es bien importante aprender a declarar los límites, a decir hasta dónde le permito a los otros que lleguen, que empiecen a afectar en mi toma de decisiones, qué tanta autoridad le doy a los otros para que termine haciendo yo con mi vida la voluntad de otros. Entonces lo pondría yo muy desde saber y sacar tu cuerpo digno de decir, hasta aquí te permito, aquí no hay lugar para ti y este lugar me pertenece y aquí pongo las reglas yo. Yo soy soberano y soberana de mis decisiones. ¿Está bien o necesitas? Okay. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto verte, Cris, también un gusto verte, Pau, y esta maravillosa mesa de personas y de mujeres increíbles que en realidad comparto tanto todo lo que han dicho. Es como ver cristalizado todo lo que he pensado durante mucho tiempo. Ya alguna vez lo conversamos, Cris, y realmente felicitaciones y gracias porque durante mucho tiempo ya me llegó ese momento de no saber si quería ser o no ser abogada y ya llegué a este proceso de cambio, de buscar muchísimas otras respuestas en lugares donde no están en el derecho, que vienen desde un tema espiritual, que vienen desde un tema de autoconocimiento, el enneagrama, un montón de herramientas que nos pueden dar un conocimiento, los arquetipos y demás. Y en todo este proceso, la verdad es que estoy tan feliz porque yo nunca había podido unir el derecho con el autoconocimiento y este despertar espiritual y este despertar a la conciencia que normalmente las personas no lo conocen y a lo menos en nuestra profesión lo ignoran. Y cuando uno habla sobre estos temas siendo abogada y siendo una abogada entre comillas exitosa, te quedan viendo un poco extraño y dicen, ¿por qué estás leyendo todo eso? ¿Por qué estás escuchando todo eso? Entonces, en este proceso solo primero agradecerles. Ya tengo tu libro, Cris. Estoy para adquirir el tuyo, Rosana. Y bueno, simplemente mi pregunta va en algo que realmente ha rondado mi cabeza durante mucho tiempo. Y es que una vez que despiertas o que empiezas en este proceso del despertar espiritual o del despertar de la conciencia, llegan 1.000.000 de preguntas. Y lo primero que pasa, o lo que a mí me pasó, es como que te deprimes, no sabes hacia dónde ir, te pierdes antes de encontrarte. Y la verdad es que estoy en ese camino. Entonces, ya que veo que ustedes son mujeres que ya lo han transitado, quiero preguntarles realmente un poco una guía, de que una vez que empiezas a despertar, ¿qué camino debes seguir? Porque creo que nadie lo sabe, o sea, no lo encuentro en libros, no lo encuentro en videos, no lo encuentro en audiolibros, no lo encuentro en podcasts. Todos tienen herramientas maravillosas,
pero nadie puede decirme cómo pasar del punto A al punto B. Así que nada más, yo estoy súper emocionada por haber logrado llegar a escuchar su charla. Estaba un poco apretada con el mundo jurídico y nuestra agenda, pero nada más de eso y felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, acá mis amigas me toca contestarte. Primero te felicito por ese despertar espiritual, más si sos abogada, porque si realmente necesitamos en este mundo donde la paz no es precisamente lo que reina, son más abogados conectados. No significa que esto esté alejado de la profesión. Lejos de estar alejado, nosotros lo hablábamos con las chicas, ¿no? El otro día, el coaching jurídico, créanme que simplemente es una primer puerta, el primer escalón que nos va a llevar a otro lugar, a otro espacio, que es a trabajar más en la trascendencia, que es la pregunta que nos habían planteado, y a una justicia del amor. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por eso te digo, te felicito, me encanta. Está buenísimo que estés perdida. Buenísimo. De eso se trata. Primero nos perdemos. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo? Porque lo lindo, ¿por qué te digo que está buenísimo? Porque lamentablemente muchas personas, y lo he visto con todos los coaches que he tenido, abogados y abogadas, les da terror sacarse el personaje. Porque si me saco el personaje o me saco algún pedazo de mi personaje, ¿quién soy? Y te lo digo porque me pasó. O sea, cuando tuve esa gran crisis, ¿no? Yo estuve un año, ¿no? En un proceso, no es que yo dije, ahora voy a ser coach. No, de ninguna manera. Me fui a la India a meditar y a Turquía a comprar alfombras para dedicarme a poner una casa de decoración. No es que yo dije, voy a hacer ahora esto, no. ¿Por qué? Porque da mucho terror sacarnos pedazos del personaje y ni hablar, porque se nos generan apegos. El apego no es solamente algo físico y material, son aspectos nuestros. Y realmente eso genera mucho vértigo, genera mucha, uy, ¿y ahora? Pero créeme que una vez que pasás ese momento, y te voy a decir una frase, el que busca encuentra. ¿Sabe? Que si seguís buscando adentro tuyo vas a encontrar. Por supuesto que te recomiendo, hay muchas cosas que te podría recomendar conociéndote un poquito más de cerca, o sea, pudiéndote una conversación con vos, porque cada uno, acá hay algo importante que quiero destacar, no es que hay una receta única, no hay una receta única. Cada uno tiene una característica distinta, quizás algunos resuenan más con la música, otros resuenan más con la astrología, otros con la filosofía, otro con el mental lineal. Entonces quizás te digo, a alguien le digo, lee Harari, o lee David Icke, o mira astrología. O sea, cada uno tiene su propio como resorte interno que lo hace conectar. No hay una regla para todos. Sí te puedo decir que sigas buscando, sí te súper recomiendo el libro, porque el libro es simplemente una guía. El libro ese es, les cuento, es una recopilación de lo que yo doy, de lo que damos en los programas. Yo antes lo daba sola, después por suerte, gracias a la pandemia, las tengo a las chicas. Y somos un equipo increíble, porque además están con 2 argentinos más, Daniel Russo y Paula, que somos 5 en realidad. Y eso es una recopilación de todo lo que iba dando los programas, que si les llegaba a dar a todo eso a mis alumnos me mataban. Entonces dije, bueno, hagamos un libro. Pero ahí tenés una pequeña guía, ¿sí? Pero no es lo único, no es lo único. Y cada uno va a encontrar de acuerdo con lo que resuena. Resonás con Enneagrama, buscá desde ahí. Resonás con lo que resuena. Y hay muchos abogados, varones, que resuenan con el deporte y encuentran desde el deporte, haciendo deporte, no porque se vayan a dedicar a eso, pero son como mecanismos internos que se activan. No sé si te respondí. Okay. Ahí estamos. En primer lugar, agradecerles de todo corazón a las panelistas y a las moderadoras, porque personalmente he tenido unas semanas de trabajo difíciles y venir acá a que
me ayuden a teletransportarme en situaciones que yo he luchado contra mantener mi esencia como persona para aplicarla en la vida privada. O a veces dejarme llevar por las presiones, por compararme, por mantener esos estereotipos, entre comillas, que el abogado tiene que ser, es decir, la cara fuerte ante el cliente, esa persona que tiene que mostrar fortaleza o iniciar una reunión imponiendo para no mostrar debilidad. Así que en primer lugar agradecerles a ustedes por eso. Nosotros estudiamos una carrera en la cual tenemos tantas puertas, pero son obstáculos también. Y gracias por eso, porque devuelven ese cable a tierra, ese cable a tierra que necesitamos, porque antes que ser abogados somos seres humanos nosotros. Ahora mi pregunta va un poco más relacionada a que a lo largo de esta increíble conferencia y esta charla, escuché muchos ejemplos en el ámbito privado, en el ámbito de abogado-cliente. Pero sí quisiera preguntarles cómo ha sido su perspectiva o cómo han percibido la audiencia cuando se trata de jueces, juezas. Hay bloqueos, hay paredes un poco más duras en el momento de llegarle a esa persona. Eso, muchas gracias. Bueno, ahí quisiera un poco primero comentarte, yo no soy abogada litigante. Mi padre es abogado litigante. Y algunos capítulos del libro están inspirados en ir a audiencias, a acompañarle, a observarle. Y ahí me di cuenta de una cosa que tal vez no todos estamos siendo conscientes. Y es que no solo el juez, tú, tu cliente, la contraparte y su cliente, todos son seres humanos repletos de emociones. Y cuando entran a una audiencia, repletan el cuarto de emociones. Y ese es un elemento que no se toma en cuenta ni en la estrategia, ni en los alegatos, ni en ese momento que cuando tienes que improvisar algo, buscas la improvisación a través de alguna cosa que te dijo el juez y que estaba fuera de tu guión, pero no te pones a improvisar en relación a ver si el juez está aburridísimo de escucharte o está enojado porque dijiste algo que no le gustó o está medio sonreído porque le está haciendo sentido lo que le dices. Definitivamente, el que tú puedas incluir dentro de ti autoconocimiento te va a permitir conocer y reconocer las emociones en ti, pero también conocer y reconocer las emociones en los demás. Y cómo tú desde ese espacio puedes actuar para mejorar tu estrategia. Y también para buscar de la mejor manera, no solo poner al servicio del cliente tu ser abogado, sino tener la claridad de no poner a tu ego por encima de tu cliente. Lamentablemente tengo que decir que muchas audiencias que he ido, he visto cómo los abogados llegan al juicio y dan sus discursos buscando servir a su ego y no servir al cliente. Y muchas veces buscamos llegar al litigio porque es el arma que más conocemos, por supuesto, pero es en donde sentimos ese poder. La ira, y la ira que a veces mostramos en la injusticia, es una emoción que nos da placer. La ira es una emoción que da poder y que da placer. Y lamentablemente ves que a veces como que se desvían el interés principal de un conflicto. Y no te estás dando cuenta, el abogado lo hace de manera inconsciente, nadie se pone así, voy hoy día a servir a mi ego en la audiencia, no, pero si tuvieras un poco más de autoconocimiento, te estuvieras dando cuenta que tal vez lo que estás haciendo es buscar servir a tu ego y no servir a tu cliente. Y ahí no solo te digo el tema de que cómo las emociones te pueden permitir actuar de mejor manera frente a una contraparte que te quiere hacer gatillar la ira, o cómo puedes actuar de mejor manera si ves que el juez está completamente aburrido de lo que le estás diciendo y cómo puedes alzar la voz o contar algo que le puede despertar, sino incluso también darte cuenta que tal vez el mejor servicio al cliente es tal vez no hacer el juicio, o es tal vez llegar a un acuerdo. O es en serio ir a mediación y no simplemente para cumplir un ritual antes de llegar a juicio. ¿Cómo tú a través de la emocionalidad puedes encontrar lo mejor para tu cliente? Eso un poco, pero
Buenísimo. Mira, voy a agregar algo que lo que trae Cris, de una experiencia que vive en audiencia. Yo sí seguí haciendo coach y teniendo el programa de coaching. Por un tiempo seguía yendo a audiencias, como siempre fui abogada litigante. Y claro, voy a una audiencia en Argentina, hay una audiencia previa a la apertura de prueba, que se llama audiencia 360, en la cual están las partes con el juez, y el juez trata de que lleguemos a una conciliación. Era un juicio muy complicado, daños y perjuicios. Éramos 5 las partes demandadas, compañías de seguros, el productor, bueno, una historia larguísima. Éramos 5. Estaba el abogado de la parte actora, estaba el juez. El nivel del reclamo era, ¿vieron esas demandas que son absurdas, que son millones y millones y millones y millones, y que además la cantidad de prueba que pedía era una cosa, y necesitábamos como bajar la cantidad de prueba porque ¿quién lo iba a pagar eso? Sí, alguien lo tenía que pagar. Había un nivel de agresividad antes de entrar a la audiencia entre los abogados con el abogado de la parte actora tan grande, que el abogado de la parte actora hasta decía, los voy a denunciar en el colegio de abogados por esto, por lo otro, porque, claro, la compañía de seguros le estaba ofreciendo hasta un arreglo. Me está extorsionando, les voy a meter una denuncia legal. No, era tremendo. El juez no nos quería recibir, porque cuando la secretaria vio todo eso en el pasillo, dijo, no, esto no lo recibo ni loco. Entonces yo en ese momento ya tenía todas mis herramientas, mis habilidades blandas, que además de las emocionales que trae Cris, hay una muy importante que vos la marcaste, que es la escucha. Yo les aseguro que los abogados ni los jueces sabemos escuchar. Se lo firmo, ¿no? Lo hemos visto en todos los programas. Me acerqué a la secretaria, logré que el juez nos atiende el juez, y estuvimos los primeros 15 minutos yo calladita. En otro momento mi abogada litigante hubiese ido también a cacarear, ¿no? Como decimos en Argentina, y a sacar todos los egos y todas las plumas. Los 4 abogados estaban discutiendo totalmente desde un lugar netamente intelectual y de leyes. No porque el artículo tanto, y el artículo no sé cuánto, y entonces era una discusión que no tenía alma. Puro lenguaje, ver quién sabía más de leyes para mostrarle al juez que estaba ahí presente que el abogado sabía mucho. Y yo lo único que hacía era escuchar. Escuchaba, no abrí la boca. En un momento, y aparte todo esto, ¿cuál era el objetivo? Que baje la cantidad de pruebas que estaba pidiendo porque era un costo para todos los que estábamos ahí. En un momento le digo, doctor, ¿me puede explicar? Hay algo que no entendí. O sea, no es que me las sé todas. Hay algo que no entendí. Doctor, ¿usted me puede explicar de nuevo en qué momento su cliente se sintió mal, que se desmayó, que hace lo que todo ese daño moral estaba reclamando? Sí, claro, doctora, le voy a explicar. Digo, pero explíquemelo despacito, lento para que yo pueda entenderlo. Él me empieza a explicar, y cuando él me empieza a explicar, no solamente me explica, sino que se escucha a él. Cuando él se escucha, termina y dice, bueno, pero pensándolo bien, en realidad con que empecemos con esta sola prueba es suficiente. La audiencia fue como, el juez dijo, buenísimo, firmemos el acta. O sea, fíjense cómo solamente una habilidad de escuchar y hacer una sola pregunta, que nosotros llamamos en el programa preguntas poderosas, cambió el clima de la audiencia. Salimos todos los abogados. Los abogados venían y me decían, doctora, ¿qué hizo? ¿Cómo lo logró? Desactivamos una bomba, básicamente. Y fue simplemente eso. Entonces, realmente estas habilidades son sumamente importantes, y tengo un montón de ejemplos más para traerte que no nos da el tiempo, pero ese fue el primero que yo dije, wow, qué fuerte que es esto, y tengo un montón más, tengo temas políticos, tengo temas ambientales, sociales, en audiencias también, con vecinos. Entonces, fíjense lo importante que es esto, esta sensibilidad, porque fue lo único que hice, ¿sí? Y se desactivó esa y un montón de situaciones más. Entonces, confíen en esto, ¿sí? Para los litigantes les digo. Okay. Ahí. Yo quería hacer una pregunta y más bien ir directo a la pregunta porque ya estamos con el tiempo, pero
¿cómo conectamos? Me ha encantado oírles hablar de las emociones y tocar este tema además en el mundo legal. ¿Cómo conectamos eso también con la solidaridad y, como tú decías, Cristina, con el servicio? Yo trabajo en el mundo de la sociedad civil. Soy una abogada que dirige una organización internacional de trabajo en democracia, de trabajo con las mujeres, en otros sectores. Y realmente qué difícil que es encontrar abogados y abogadas que quieran unirse en esto. Sí, muchas veces no es tan oneroso, tal vez, no lo sé, pero qué difícil que es conectar con esta esencia de para qué vinimos, ¿no? Para buscar justicia, para buscar equidad y un montón de cosas, y a veces se nos olvidan como los principios más básicos. Entonces, he logrado ahí en el camino encontrar algunos aliados, pero ¿cómo conectamos estos dos mundos, ya que estamos en el mundo de las emociones? Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Creo que primero tenemos que sacarnos de este paradigma de que es difícil, ¿no? Porque a veces desde el lenguaje, otra de mis especialidades es la programación neurolingüística, a veces desde el lenguaje nosotros solitos nos ponemos la barrera. Es muy difícil encontrar abogados que quieran servir. Yo conozco un montón de gente y un montón de abogados que salen de la universidad o que salen de alguna firma y que quisieran trabajar en un lugar, pero te puedo dar ahorita 5 carpetas, en serio, porque en realidad hay un montón de gente que estudia leyes y que quiere buscar servir, pero a veces no encuentras las plataformas para colaborar. Yo ahí primero te diría marketing digital y redes, no tiene nada que ver con coaching jurídico, pero es increíble lo que la pandemia y el mundo digital nos da para conectar con gente que comparte nuestro mismo propósito. O sea, nosotros estamos aquí gracias a Zoom, porque el Zoom ha sido el cafecito en el que nos hemos encontrado semana a semana. O sea, aprovecha las redes para encontrar. Y te diría, yo estoy segura que hay un montón de abogados y un montón de gente que quiere colaborar, porque otra vez, vivimos en una época en la que la gente tiene sed de propósito, en la que tenemos exceso de bienes materiales, de exceso de lujos, cae agua de la ducha y luz eléctrica en todas partes, pero al mismo tiempo vivimos en una época en la que a veces sentimos que hemos perdido el sentido y hay un montón de depresión, y hay un montón de alcoholismo, drogadicciones, porque muchos profesionales sienten que no pueden dar. Se desconectan de este propósito y lamentablemente las estadísticas dicen que muchos abogados tenemos estas estadísticas duplicadas en relación con otras profesiones. Hay muchos abogados que buscan apoyar y ayudar. Solo te diría, encontremos mejores canales. En serio te voy a pasar 5 CVs y no es difícil. Yo quisiera agregar acá, generar espacios de encuentro es lo que me conecta a mí con otra alma, que como la mía está en búsqueda. Todo esto que estamos haciendo, que está haciendo la UIP, que está haciendo cada organización, nosotras desde nuestro propósito es generando espacios de encuentro y que sean procesos, ¿sí? Que es distinto a actividades sueltas, porque cuando hay proceso, tú puedes, yo por lo menos cuando veo el primer día de la sesión 1 de coaching jurídico, son 12 o 13 encuentros, veo algo, observo personas que están empezando a entrar. Cuando vamos en el 3, 4 encuentros, 6, 7, son otros, finalizan otros totalmente distintos. O sea, pasar por un proceso donde hay encuentros de almas, ahí ocurre magia. Muchas gracias. Ahora vamos a incluir a nuestros amigos en el mundo virtual para no dejarlos fuera. Y tenemos un par de preguntas muy interesantes. Nos dicen una de las preguntas, quería saber sobre el manejo del éxito sin caer en el síndrome del impostor. A ver, el síndrome del impostor, para los que no saben, es este síndrome que me da
cuando siento efectivamente que soy un impostor. Es como que yo estuviera aquí y es, uy, se van a dar cuenta que no sé nada de inteligencia emocional, qué vergüenza. Y generalmente quienes tienen síndrome del impostor son las personas que más saben, pero generalmente son personas muy perfeccionistas que debido a este nivel de perfección sienten que no es suficiente, que no saben suficiente, que no son lo suficientemente buenos. Y desde ese espacio hay mucho, mucho sufrimiento. Así que lo primero que uno tiene que conectarse con este tema del síndrome del impostor es a conectarse con lo que es, con los dones que tiene, con el agradecimiento de las virtudes y fortalezas que sí le acompañan. Prepararse, como siempre, para dar lo mejor de uno, pero darse cuenta que ese síndrome del impostor realmente muchas veces es la barrera que no te está permitiendo sentir el éxito que ya tienes. Porque generalmente son personas muy perfeccionistas, muy exitosas, pero que sienten que nunca es suficiente. Tal vez. Y ahora una última pregunta, porque creo que ha estado tan interesante este conversatorio y esta tarde que se nos ha pasado el tiempo sin medirlo. Pero tenemos esta pregunta que creo que es una pregunta muy recurrente en nuestro mundo de abogadas y que vamos a dejarlo así con una nota siempre positiva. En el competitivo y todavía altamente masculino y racionalista mundo del derecho, el promover que se eleven los niveles de empatía en el caso de las abogadas y personas empáticas de modo general, ¿no será que les coloca en situación de vulnerabilidad o de ser un blanco fácil de explotación por contrapartes tremendamente agresivas y competitivas? Nos hace una reflexión. Muchas abogadas exitosas, por ejemplo, no son particularmente personas empáticas. ¿Qué nos puede decir aquí nuestro panel para cerrar con esta nota? Escucho bastantes juicios en esa reflexión, bastantes modelos y formas de pensamiento, y como también en la otra, ¿no? El manejo del éxito. Fíjate cómo seguimos tan en la mente los abogados. Y también siento y escucho una necesidad de control. Si yo hago esto y hago lo otro, entonces va a pasar, y ya no tenemos más control de nada. Desde el 2020 ya sabemos que hay algo que perdimos todos los seres humanos, no solo los abogados, es control. Entonces, yo creo que nos tenemos que rendir más a la humildad de ser aprendices, de empezar a mirar el mundo distinto, la profesión distinta, los que quieren seguir peleándose, está buenísimo también porque hay clientes que quieren que se pelees. O sea, pero si yo dejo de hacer tal cosa porque voy a hacer tal otra, entonces el otro, es toda una secuencia como y está buenísima la pregunta porque es verdad que nosotros lo tenemos mucho con nuestros alumnos, o sea, el conflicto que se genera es, si dejo de controlar y si hago esto, entonces voy a perder, como que siento que pierdo espacio, o pierdo poder. Y lejos de perder poder, fíjate, lo voy a conectar con lo primero que nos habías preguntado, del mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Al contrario, gano poder. La volatilidad en la que vivimos, ¿cómo la compensamos? Con una visión, con un propósito. Entonces, si yo tengo un propósito, si tengo una visión, si yo sé a dónde voy, sé lo que me interesa, sé cuál es mi foco, no sé, crisis, inteligencia emocional, no sé, a mí me gusta, lo que sea, ¿no? Despertar, todo lo que pase afuera, o cómo me ve el otro, o si hay machismo, a mí no me mueve, porque mi visión es esa. Entonces no voy a estar como, ¿no? Visión, cuando la incertidumbre lo conectamos o lo compensamos con algo que también trajo Cris, que es la innovación, que es la creatividad. Con lo cual, todo lo que sucede, si yo tengo visión, cambia las condiciones, hay pandemia, no hay pandemia, puedo hacerlo virtual, puedo hacerlo presencial, no me importa, porque me voy a ir adaptando, voy a ir innovando, creando lo que necesite crear para seguir con mi propósito, ¿sí? con mi foco. ¿Sí? Yo me estoy siguiendo por las siglas, ¿no? La complejidad, ¿cómo lo compenso la complejidad? Compensar a comprender. Entonces,
Si yo me empiezo a comprender, a autoconocer y sé cuáles son mis puntos, entre comillas, débiles, no lo voy a poner en puntos débiles porque eso es entre comillas, mis puntos débiles, y empiezo a obtener autoconocimiento, realmente tampoco me afecta esta volatilidad y tampoco me afecta que el alrededor mío, y esto se los comento porque yo trabajo y he trabajado mucho el año pasado con mujeres en la política, con espacios políticos y de poder judicial, donde justamente lo que se jugaba es, y si yo estoy en la vulnerabilidad, entonces los otros me van a venir a querer. No, créanme que la vulnerabilidad, las habilidades blandas y lo que decía el colega acá, el ser humano que está atrás de nuestro título, atrás de nuestro rol, atrás de nuestro cargo, es realmente el que más poder tiene. Porque en un mundo líquido, la solidez es interna, no es externa. Nuestra solidez es interna y todo nuestro ser humano, nuestras habilidades blandas, es lo que nos da esta solidez interna. Así que bueno, esa pregunta me encanta porque realmente es muy de abogado, muy de abogada o de abogado, no sé, pero revisemos los modelos mentales, revisemos los prejuicios que tenemos y dejemos de mirar lo que hace el otro o lo que puede hacer o lo que creo que va a hacer y mirémonos nosotros lo que queremos y dónde queremos resonar y no perdamos energía. Muchísimas gracias, Rosana. Creo que con las últimas palabras que nos dejan ha sido un cierre magistral a este conversatorio. Lo que es importante es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras habilidades, inclusive esas debilidades, entre comillas, porque nosotros somos los que podemos trabajar mejor en equipo, ser profesionales con propósito y trascender. Creo que desde WIP les enviamos un cordial saludo y una buena noche a todos los que nos están viendo desde las redes. Un agradecimiento a todos los que estuvieron presentes al día de hoy y que esperemos que se lleven unos grandes mensajes como me lo llevo yo. Y realmente agradecerles nuevamente, Rosana, Cris, Norma, Blanca y a todos quienes forman WIP. Y vamos a seguir trabajando por cumplir ese propósito, ser grandes. Muchas gracias a todos.